Ya está en posición Martín Cémola, el invitado del día, José Canelada, está con nosotros. Martín, todo tuyo. Así es, Chipe, le habíamos dicho y le habíamos anticipado, son muchos los temas que tenemos que elaborar, que tenemos que preguntarle. Consulta pública de la SAT, habrá una nueva revisión tarifaria, obviamente. Esto siempre redunda en algún incremento, en este caso pedido de inflación, pero hay un montón de cuestiones políticas, sobre todo, convocatoria del gobernador. Se puede reformar lo que es el régimen electoral político de la provincia de Tucumán y obviamente también algunas otras cuestiones que hacen al ámbito de la capital. Muchas gracias, doctor José María Canelada, por sumarse a esta nueva iniciativa que inició esta semana y que lo estamos haciendo con mucho pulmón, mucho orgullo, así que te agradecemos muchísimo. Gracias, Martín. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Bien, yo decía, vamos con lo que me parece muy importante, pasó desapercibido, casi ningún medio de comunicación lo ha mencionado. Estamos en una popular pública para revisar la inflación de tarifa de la SAT, es decir, aguas y obviamente el servicio de cloacas. Esto va a redundar en una buena... No me quiero meter porque Esta consulta, siendo una y una durante la semana. Documentada, es una consulta que se llama Sí, me han dicho los chicos. para actualizar las tarifas en base a las variaciones que han ido teniendo los costos. ¿En criollo qué significa esto? Quieren aumentar la tarifa del agua. Misma tarifa que el año pasado ya aumentaron el 200% para que lo que salga de las canillas de los vecinos de Tucumán sea agua marrón. ¿Y qué implica que sea una consulta documentada, que por ahí es un término técnico? Significa que esto se tramita por mail, donde solamente va a haber palabras vacías de la posibilidad de mirarnos las caras, de sentarnos con los funcionarios públicos, de que se sienten los vecinos a manifestar cuál es su vivencia sobre el servicio de agua y de cloacas, y así, con las luces apagadas, con correos electrónicos, a espaldas del pueblo, buscan otro tarifazo del agua cuando hay barrios que ni siquiera tienen provisión del servicio en este momento. Este es el proceso que se está desarrollando en este momento. Faltan algunos días para que se cierre. Nosotros, por supuesto, con Gustavo Cobos y con nuestro equipo, vamos a tomar cartas en el asunto, pero yo hay algo, Martín, en lo que vengo desde hace años convocando a los tucumanos. Es a participar, es a reclamar, es a no naturalizar que nos pisen la cabeza. No nos pueden cobrar por un servicio que no nos prestan. Y acá no solo nos cobran tarifa por agua que no sale o por agua que sale marrón, o peor aún, que está contaminada, porque tenemos estudios donde ha aparecido la presencia de coliformes y de otras bacterias, sino que además quieren aumentarla la tarifa. Es realmente demencial y de un nivel de crueldad lo que está haciendo el gobierno de Tucumán con los usuarios, que para mí es inédito. No recuerdo haber visto este grado de crueldad y de cinismo en la manera de actuar de un gobierno. Concejal, para que quede claro, porque hablamos de consulta pública documentada y uno se le viene en la cabeza, ¿es vinculante lo que se habla? ¿No es vinculante? ¿Quién decide después, en definitiva, cuánto vamos a pagar? Mira, en síntesis los que van a intervenir van a ser los técnicos de la SAT, los técnicos del ERCEP, porque el ERCEP es finalmente quien termina habilitándolo el aumento. Ahora vos fíjate que cuando hablamos de la SAT hay algo que siempre hay que recordar, porque ¿por qué yo digo gobierno en Tucumán? La SAT no es cualquier empresa, la SAT es una SAPEM, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿Qué significa esto? Que por cómo está conformado el paquete accionario, la SAT es del gobierno de Tucumán, mismo gobierno que es el que pone los miembros del directorio del ERCEP, que se supone es el ente que regula los servicios públicos de Tucumán y que debe velar por la calidad del servicio, que debe cuidar al usuario. Pero entonces, en síntesis, es una puesta en escena con la cual el gobierno es el que presta el servicio y es el que controla al que presta el servicio. Es decir, es el gobierno de Tucumán con tres máscaras distintas. Entonces, la responsabilidad de lo que está pasando es responsabilidad política del gobierno de Tucumán. Ahora han presentado un informe, recién lo mencionabas, que justamente contradice lo que había dicho la Sociedad de Aguas del Tucumán y algún funcionario que después se lo vio tomando agua del Cadillal en algún video de algún medio de comunicación. El informe puntual, que es por zonas donde han recolectado la información, dice que el agua es potable. ¿Le puede hacer algún daño a la gente que tome esa agua? Mirá, perdón, cuando hablamos de informes tenemos que hablar de dos momentos. Dos primeros informes que presentamos con Gustavo Cobos, que no los hizo un laboratorio privado, sino el propio Ciprosa. Esto despertó la respuesta del gobierno con los ministros, con la SAT, el ERCEP, diciendo el agua es potable, tomando ellos agua y qué sé yo. Sí.
Esos dos informes del CIPROSA decían lo contrario, decían, esta agua no se ajusta a los parámetros del Código Alimentario Argentino. Después de todo esto, de todas estas denuncias, la gente nos empieza a contactar con desesperación para decirnos, mire concejal, ¿el agua de mi casa será potable? ¿Yo podré tomar esto? Entonces volvemos a hacer estudios, esta vez en laboratorios privados, siguiendo el protocolo, por supuesto, que manda el CIPROSA para este tipo de muestras. Las muestras las toma el laboratorio. Vamos con escribano público y labramos actas de constatación para que después no vayan a decir, no, Canelada miente. Claro. Y tomamos, a propósito de toda esta cantidad de pedidos que nos hacen los vecinos, tomamos aleatoriamente 2 casos en zonas distanciadas entre sí. Chacabuco al 2500, Maipú al 2500. En ambos casos, lo que nos va a decir el laboratorio es que el agua no se ajusta a los parámetros del Código Alimentario Argentino. Por lo tanto, es peligroso el consumo. Claro. ¿Y por qué es peligroso? Porque nuevamente va a aparecer la presencia de coliformes. Cuando hablamos de coliformes estamos hablando de materia fecal. Y cuando hablamos de coliformes, el riesgo concreto para la salud de la gente es la aparición de problemas de trastornos gastrointestinales. Estamos hablando de diarreas y vómitos. Luego también este estudio va a decir que aparecen en ambas muestras pseudomonas que son nuevamente bacterias que el Código Alimentario dice no pueden estar en el agua para que sean potables. Entonces estamos hablando de bacterias que dañan la salud. Esto se lo hemos enviado por nota al gobernador, poniéndolo en conocimiento nuevamente y pidiéndole que tomen acciones de manera urgente. Yo en esto quiero ser absolutamente claro y sincero, quiero ser categórico. A mí no me interesa la pulseada política con el gobernador, con la SAT, con nadie. Yo quiero que los tucumanos podamos tomar agua de calidad tranquilos, punto. No tengo otro interés en esto. Ahora, ¿qué sí tengo claro? Si pensaban que el tema se cerraba, porque pusieron 2 ministros, el director de la SAT y el del ERCEP, a decir, tranquilos que el agua está bien y chau, porque lo de Canelada es una foto y no la película. Bueno, el tema no se acaba cuando en las canillas de los vecinos de Tucumán salga agua que se pueda tomar. Incluso en estos días con Gustavo Cobos hemos estado visitando distintas casas de la capital y el agua sigue saliendo marrón. Se suponía que antes salía marrón porque no llovía. Bueno, ahora llovió casi a diario. Y ahora sale marrón, ¿por qué? Porque se suponía que con la danza que habían hecho de la lluvia el tema estaba resuelto. Bueno, ahora llueve y sigue saliendo marrón. Lo que está faltando en Tucumán es inversión, en obra pública. No en vano Tucumán durante los últimos 8 años ha sido la provincia que menos ha invertido en obra pública de la Argentina. ¿Sabes por qué no invierten en obra pública? Porque las cañerías no dan voto en el corto plazo, porque no se ven, pero dan calidad de vida, dan agua potable, dan cloacas que funcionen y no que exploten adentro de tu casa. Entonces nosotros estamos dando pelea por esto, sencillo. Queremos que los barrios tengan agua, lo viene diciendo Barrio El Bosque, Ciudadela, Villa Alem, el barrio Esmata, el CEOC, no tienen agua, o se levantan a las 3 de la mañana para juntar un poquito de agua, o sigue saliendo marrón. Este es el objetivo. Gobiernen, resuelvan problemas concretos de la gente. Están ahí, parece que están como en otro mundo, ¿sabes? Que a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Pareciera que no entienden los problemas cotidianos de la gente común, del laburante de a pie. En esto estamos, Martín. Bueno, doctor, hay temas que realmente son muy importantes. La apertura de sesiones ordinarias de la legislatura ha dejado por lo menos 8 proyectos a debatir con la oposición porque van a estar de consenso político. Uno que me parece muy importante porque se viene planteando hace mucho, en realidad son 2 que están relacionados. Ley de acceso a la información pública, reforma del régimen electoral. Vamos con el primer proyecto porque lo presentaste 4 veces a la ley. Acceso a la información pública. Exactamente. Tanto me apasiona y tal, grande es mi compromiso con ese tema, que mi tesis de maestría es sobre el acceso a la información pública en Tucumán. Y te voy a contar algo. Cuando hablo con mi directora de tesis y le digo, mirá, yo quisiera escribir sobre esto, me responde, pero es un tema que está recontra escrito, ¿cómo te vas a meter en eso? Vamos por otro lado. Y yo lo que intentaba explicarles es que en ese momento Tucumán era una de las 3 provincias sin ley de acceso a la información pública y cómo todo el sistema político conspiraba para que los tucumanos podamos conocer lo que en síntesis es de todos, porque el Estado no es del que gobierna, es del conjunto de los ciudadanos.
Entonces, es central tener ley de acceso a la información pública. La Corte Interamericana se ha pronunciado hace años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Congreso Nacional ha dictado ley de acceso a la información pública. Tucumán tiene que avanzar. La información del Estado es de todos y somos los dueños de esa información, que no solo tiene que ver con cómo administran nuestros recursos económicos, tiene que ver con saber cómo se toman las decisiones, a quién favorece, a quién perjudica, qué cosas se han tenido en cuenta, qué argumentos son los que han pesado más que otros, cuál es la evidencia que se pone en el centro del debate, es decir, qué se decide, cómo se decide en esto que es mío, porque el Estado lo sostenemos y lo conformamos entre todos, así que es central. Ojalá que sea cierto, ojalá que no aparezcan con alguna ley que aparente abrir el acceso a la información pública y que en realidad sea maquillaje, ¿no? Ojalá, por supuesto que... Es más, mira, personalmente me pongo a disposición, si puedo asesorar a algún legislador, al señor gobernador, insisto, mi tesis de maestría sobre el tema, por supuesto, ad honorem, a absoluta disposición para que se sancione esta ley. Bueno, aparenta por lo menos apertura al diálogo, lo ha convocado a Germán Alfaro recientemente, dijo que es el principio de un montón de reuniones con diferentes sectores. Hay, me parece, un objetivo central que, además de resolver la crisis en la que nos encontramos a nivel nacional y provincial, tiene que ver con una transformación del sistema político electoral que ya se había anunciado, recordemos, en el 2015, en su momento, que no prosperó. ¿Tiene fe de que esta vez el diálogo sea real y se avance en aquello que se viene pidiendo, que por supuesto que todos pensamos, el sistema de acoples que ha generado que se vuelva tan engorroso ir a las urnas? Mirá, a las personas se nos conocen por nuestras acciones más que por nuestros dichos, más que por nuestras palabras. Yo cuando miro los mismos actores que han bloqueado el debate de la reforma electoral durante 8 años, hoy diciendo hay que llevar adelante una reforma electoral, me cuesta creerles. Yo no me olvido de Tucumán Dialoga. Yo asumía en el 15 por primera vez como legislador, en aquella elección que fue declarada nula, que luego la Corte, amiga del oficialismo, da vuelta, y en ese proceso, porque había sido escandaloso, acordate, urnas quemadas, filas interminables de autos, cosas que se pagaban, bueno, toda esa cosa espantosa que fue esa elección, se convocó a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los partidos políticos, se hizo un libro muy bonito, se lo guardó en un cajón y nunca más se discutió la reforma electoral. Reforma que debe tender a la transparencia, a bajar los costos, pero esencialmente la reforma tiene que servir para que nunca más un ciudadano de Tucumán tenga ni la remota sospecha de que alguien ha alterado su voluntad, porque en el sistema de democracia representativa la voluntad del pueblo es sagrada, porque el soberano es el pueblo. Ahora, ojalá yo me equivoque y la desconfianza que siento hoy se diluya y que en algunos meses o en un año pueda estar sentado acá y decirte, mira Martín, me sorprendieron gratamente y fue verdad que reformaron el sistema electoral. Tengo la esperanza. Siempre creo que las cosas se pueden transformar, pero bueno, miro quiénes son los actores y digo, ¿por qué cambiarían si durante tantos años no quisieron cambiar más? Creo que es lo que la gente está pensando en su casa. Ojalá que nos sorprendan gratamente y resuelvan los problemas que tenemos los argentinos y los tucumanos. Por último, doctor, no quiero dejarte de preguntar, ¿te merece alguna opinión en particular la relación que se ha mostrado públicamente entre Jaldo y Alfaro? A mí me parece que el diálogo siempre es valioso. Lo que sí, evidentemente en Tucumán, lo que hoy no se sabe muy bien es quiénes son opositores, quiénes son oficialistas, eso, salvo algunas honrosas excepciones, me parece que no está claro. Y creo que de alguna manera la duda que ha quedado flotando con esa reunión, más los acuerdos que tuvieron para armar la mesa de conducción del Consejo Deliberante de la Capital, la mesa de conducción de la legislatura, es si Alfaro sigue siendo parte de la oposición. Cualquier actor de la política tiene derecho a tomar las posiciones que considere correctas, pero el conjunto de la sociedad tiene derecho a saber cuáles son esas posiciones que se toman. Eso hay que decirlo de manera abierta, transparente, para que la gente, al momento de elegir, sepa qué está eligiendo, ¿no? Claro. ¿Coincide que murió Juntos por el Cambio, como dijo el expresidente? Y mira, me parece que evidentemente tan juntos no estamos desde hace un tiempo.
el comportamiento de los bloques en el Congreso lo muestra al PRO mucho más cerca del oficialismo a nivel nacional, el radicalismo con posiciones más críticas. Y yo hay una cosa, Martín, que tengo absolutamente clara en lo personal. Los argentinos han elegido un gobierno que quisieron que no fuera la continuidad del gobierno anterior, han elegido un cambio. En esto hay que ser respetuosos, hay que ser responsables, pero también hay que entender que el rol que a nosotros nos dio la sociedad con nuestros votos no ha sido el de gobernar, sino el de ser oposición. Entonces, siento que de alguna manera se están decantando cosas para que empiece recién a tener alguna claridad el mapa político. Pero bueno, ¿están juntos? Evidentemente no estamos.